Bueno, empezamos, ¿les parece? Buen Recording in día progress. a todas. Ahí estamos ya. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el taller de tesis 1. ¿Sí? Ustedes ya cursaron con nosotros la metodología, ¿sí? Metodología de la investigación, donde definimos el proyecto y donde empezamos a trabajar sobre las preguntas, el objeto y cuestiones que tienen que ver ya con el diseño del proyecto. Recuerden siempre que les planteamos bueno, que si no hay proyecto de investigación, no hay tesis, ¿no? Eso está claro. Y si no hay tesis, no tenemos doctorado, con lo cual la instancia en la cual estamos es una instancia muy importante. Es una instancia muy importante, sobre todo porque ustedes van a definir el objeto de investigación. En este sentido, definir el objeto de investigación, de alguna manera, tiene que ver con plantearnos la pregunta, ¿no? La pregunta que queremos resolver, entendiendo que siempre partimos de esa pregunta que no está resuelta, que no se responde por sí o por no, y que en realidad, en el caso de las ciencias sociales, tiene que ver con una pregunta que el investigador se plantea. Es decir, la pregunta que nosotros nos planteamos no es una pregunta que esté dada de por sí en la realidad, ¿no? A diferencia de las ciencias exactas y de las ciencias naturales, donde en realidad la pregunta tiene que ver con una cuestión de experimentación, casi si se quiere. En el caso nuestro no. En el caso nuestro, la pregunta de investigación es una pregunta que construimos. Es una pregunta que se construye. El objeto de investigación se construye. No solo se construye con la pregunta, sino que decimos también que se construye a lo largo de todo el proceso de investigación y que nunca queda cerrada. Es decir, en el caso de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, el objeto es un objeto que nosotros construimos. Una pregunta que construimos. Por eso es tan importante la posición del investigador. ¿Sí? En este sentido, juega un lugar fundamental, juega un lugar central, la posición del investigador. Es decir, esa posición que viene de dónde. Esa posición viene de los marcos referenciales, de los marcos epistemológicos, de los marcos teóricos que nosotros tenemos, ¿no? Y que de alguna manera lo que van haciendo es acompañando el proceso de investigación, ¿no? Cuando nosotros ya estamos en el trabajo de campo, cuando nosotros ya estamos recolectando la información que necesitamos para interpretar, que necesitamos para analizar, fíjense que de la misma manera que la pregunta es una pregunta que nosotros construimos, el dato que nosotros vamos a buscar para analizar la información de la realidad también es una información que construimos. Es decir, el investigador construye también el dato, ¿sí? Y de acuerdo a la investigación, de acuerdo a la posición que el investigador tenga, ¿sí? Va a ser el lugar desde el cual va a plantear, ¿no? El dato que quiere interpretar. Es decir, fíjense que ahí yo creo tres condiciones fundamentales que hablan digamos, en una investigación social, del lugar en el cual nosotros planteamos la posición del investigador. La primera tiene que ver con el carácter de multiperspectividad, ¿sí? La realidad social es una realidad múltiple, ¿no? Digo, hay una condición de la vida social que habla de precisamente una posición subjetiva. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros es igual a otro, ¿no? Digo, ahí hay una condición de subjetividad que está atada a nuestra biografía, a nuestra posición en el mundo, a la manera en la cual pensamos el mundo, a la manera en la cual accionamos en el mundo. Entonces hay una condición de multiperspectividad que está puesta en juego, ¿no? Precisamente con esto. No hay una condición lineal, ¿no? En el análisis social, sino que fundamentalmente lo que se pone en juego es una condición multiperspectiva. Es decir, hay tantas maneras de ver el mundo como tanta cantidad de sujetos, ¿no? Hay tantas maneras de vivir el mundo como tanta cantidad de sujetos. Ahora, ¿cómo traslado esto o esta posición a la investigación?
Bueno, en el campo de las ciencias sociales, ¿qué es lo que tenemos? Hay un conjunto de perspectivas paradigmáticas, ¿sí?, que tienen una posición con respecto a cómo pensar el mundo, cómo pensar los grandes conceptos que estructuran la vida social. Entonces el investigador parte de uno, o parte de otro, o parte de otra posición. Es decir, no hay una sola posición desde la cual nosotros miramos el mundo. Hay una condición multiperspectiva. Y esa condición multiperspectiva, ¿de qué está hablando? Está poniendo en tensión la condición de objetividad-subjetividad, está poniendo en tensión la condición de profundidad en una investigación o de generalización, que es hacia donde nosotros hemos tendido siempre. Digamos, las ciencias sociales optaron, en algún momento de la vida de las ciencias, ¿no?, optan por parecerse a las ciencias exactas y naturales. Y el parecerse a las ciencias exactas y naturales, de alguna manera, digamos, licúa la condición de profundidad y avanza sobre la posición de generalización. ¿Por qué? Porque las ciencias exactas y naturales pretenden generar leyes que regulan el mundo. Y esas leyes que regulan el mundo, de alguna manera, requieren la condición de generalización. ¿Que la logran a través de qué? De la hipótesis, a través de la seriación, a través de un ejercicio de generalización. En el caso de las ciencias sociales no pretendemos esto, ¿no? Nosotros no pretendemos generalizar. Nosotros lo que pretendemos es llegar a los mayores niveles de profundidad posible para intentar comprender, interpretar y comprender, ¿no?, la posición de otros sujetos acerca de la vida social. Pero también en esa posición que nosotros intentamos analizar e interpretar, está la posición del investigador como un sujeto más. Por lo tanto, cuando hablamos de la investigación social, hablamos de una condición multiperspectiva, ¿no?, de multiperspectividad, en la cual integran, ¿no?, esa investigación, no un diseño muestral, por ejemplo, como sería para las ciencias exactas, sino unos participantes de la investigación. Esos participantes de la investigación, ¿no?, son los que de alguna manera nos van a brindar los datos que nosotros necesitamos, la información que nosotros necesitamos para interpretar esa realidad, y es también el investigador que está metido dentro de ese proceso. Entonces hay una primera cuestión que hay que tener en cuenta en el caso de la investigación social, y hablamos de la investigación educativa como una investigación que tiene que ver, o como un conjunto de disciplinas que están asociadas a las ciencias sociales, más que a las ciencias humanas, y a las ciencias sociales, porque en realidad requieren de un ejercicio, digamos, metodológico, instrumental, que no necesariamente las ciencias humanas la tienen, ¿sí?, que requieren más de una posición o de un ejercicio teórico reflexivo. Entonces, fíjense que en el caso del campo educativo o del campo académico de la educación, prácticamente no encontramos tesis teóricas, ¿sí?, sino que lo que encontramos es un registro, digamos, metodológico, instrumental, por medio del cual nosotros vamos a buscar los datos y vamos a construir con esos datos un registro de la realidad. Es decir, ahí hay algo importante, porque en realidad esto tiene que ver con el campo de la educación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que se corre de una perspectiva filosófico-didáctica, podríamos decir, y se acerca más al campo de la sociología de la educación. Ahí la sociología francesa fue clave, sobre todo Pierre Bourdieu y los aportes de Pierre Bourdieu y lo que se llamaron los reproductivistas sociales, ¿no?, que trabajan con el campo de la desigualdad educativa, de las ciencias de la educación, de la sociología, de las políticas, ¿no?, e inclusive del campo de la didáctica también, desde una perspectiva que aborda los problemas educativos a partir de lo que pasa en la realidad misma. Y para meternos en lo que pasa en la realidad misma, no solo se requiere un ejercicio reflexivo, como era antes el campo pedagógico, sino que también requiere este ejercicio de ir a buscar datos a la realidad para poder interpretarlos y para poder comprender esa realidad. Con lo cual, fíjense, hay un movimiento en la propia constitución del campo académico de la ciencia de la educación,
que nos acerca más a una construcción metodológica de las ciencias sociales más que de las ciencias humanas, ¿no? Ahí realmente hubo una profunda transformación del campo educativo en lo que hace a la producción en investigación, y bueno, sí, hoy es imposible pensar una tesis o pensar un producto de investigación si no lo es a partir del levantamiento de datos, de la objetivación de una pregunta, de pensar los hallazgos de una investigación a partir de un ejercicio interpretativo en el cual intervienen todos los sujetos. Digo, y esto tiene que ver más con acercarnos en el campo educativo al campo de las ciencias sociales que al de las ciencias humanas, que requieren más de un ejercicio, por ejemplo, en el campo de la literatura, de la crítica literaria, en el caso de la historia, del abordaje de una temporalidad a partir exclusivamente del uso de los archivos, que son disciplinas, o de la filosofía, que tiene que ver con un ejercicio más puesto en el pensamiento y en la reflexión. Entonces, fíjense que ahí hay una diferenciación, ¿no?, que es importante tenerla en cuenta. Tenerla en cuenta sobre todo para plantear, digamos, este ejercicio de por qué producimos conocimiento en el campo educativo, y ese conocimiento que producimos, por qué lo hacemos desde una perspectiva que lo vincula a las ciencias sociales más que a las ciencias humanas. Entonces, la primera cuestión es esta condición de multiperspectividad que les hablaba hace un momento. La segunda característica que podemos poner en juego en una investigación social tiene que ver con la multicausalidad, ¿sí? La multicausalidad implica que si nosotros pensamos en la ciencia clásica, por ejemplo, o en una perspectiva más positivista, o hasta si se quiere más experimental, pensar el mundo de lo social era pensarlo a partir de causa-efecto, ¿sí? Está claro que cuando se produce un movimiento o se produce una acción, ¿no?, se produce esta condición de causa-efecto. Ahora, cuando se mueve algo, ¿se mueve solo una cosa o se mueven múltiples cosas? Ahí está la cuestión, ¿no? Son múltiples objetos. Cuando digo objetos, hablo de los objetos materiales y de los objetos simbólicos también, ¿no? Está claro, del campo de la cultura. En este punto, pensar la multicausalidad no es pensarla de manera lineal. Es decir, no porque se produzca, porque tengamos una causa, esa causa produce un solo efecto. Con lo cual esto marca una importante posición del investigador, ¿no? Porque en realidad requiere de una mirada que sea una mirada múltiple acerca de la realidad y compleja acerca de la realidad, ¿no? Entendemos que esa realidad es una realidad compleja, que esa realidad compleja precisamente no es lineal, y que en esa linealidad que no es tal, ¿no?, juega esta condición de a múltiples causas digamos, le corresponden múltiples efectos. Es decir, esto cambia la posición del campo de la investigación social. Digo, ¿por qué la cambia? Porque en realidad, si nosotros, por ejemplo, pensáramos en un hecho social que podría ser, por ejemplo, digamos, pensemos, por ejemplo, en la etapa colonial en Latinoamérica, ¿no? Digo, no porque un grupo de personas se reúna y genere un nuevo gobierno, por ejemplo, la libertad va a estar puesta en juego, ¿no? O un país es libre, que es a lo mejor como antes, el campo de la historia, por ejemplo, veía la investigación, o veía, por ejemplo, la condición de temporalidad. Es decir, a una causa, ¿no?, que era, por ejemplo, las élites de los países latinoamericanos se reunieron y generaron, ¿no?, la libertad de los pueblos. Ahí hay una condición de linealidad. Bueno, hoy sabemos que no es así, que hay una condición de proceso, que en ese proceso intervienen muchos sujetos o muchos actores, y que en realidad esos muchos actores que intervienen, ¿sí?, producen no digamos, el ejercicio lineal de causa-efecto, sino que a múltiples causas le corresponden múltiples efectos. Con lo cual,
Fíjense que quedaría como si nosotros trabajáramos un objeto de estudio, una pregunta, y esa pregunta que nosotros trabajamos no se reduce solamente a pensar en la condición de esa pregunta, sino que en realidad hay múltiples, ¿sí?, causas y múltiples efectos que van regulando esto. Por eso la posición del investigador es importante, porque es el investigador el que va regulando por dónde ir, hacia dónde ir y cuáles son las cuestiones que en el marco de esa complejidad vamos a tener en cuenta o vamos a prestar atención o vamos a profundizar. Fíjense que lo que le estoy dando una particular importancia es a la posición del investigador. Digo, ¿por qué a la posición del investigador? Porque en realidad nosotros no miramos el mundo asépticamente, sino que en realidad estamos viviendo también, junto con los participantes de la investigación, esos mundos, ¿no? Y a medida que ellos nos van dando información, nuestra propia experiencia vital también va cambiando. Con lo cual, hay una condición en esa complejidad que requiere el análisis de lo social que implica necesariamente que el investigador, que la investigadora marque una posición. Y que esa posición que marca es una posición que requiere fundamentalmente un recorte que implica saber por dónde el investigador va a profundizar en la pregunta que se hace acerca de la realidad. La tercera cuestión que me gustaría prestar atención en esta primera parte del encuentro de hoy tiene que ver, dijimos, la multiperspectividad, la multicausalidad, y la tercera tiene que ver con la ubicación temporoespacial, ¿sí? Hay una condición de tiempo y espacio que va regulando la vida social. Eso está claro. El tiempo transcurre, ¿sí? Y ese tiempo que transcurre, en términos del sujeto, los vamos transcurriendo en un espacio, ¿no? Yo diría en un territorio, porque es cultural más que solamente un espacio físico. Entonces, en este punto, ahora la pregunta sería, ¿qué tiempo y qué espacio? ¿Es el tiempo cronológico? ¿Es el tiempo de las agujas del reloj? Y yo diría que no necesariamente es el tiempo de las agujas del reloj el que vamos midiendo. Si no, estaríamos más cerca de una posición experimental acerca de la realidad. Estaríamos más cerca del método asociado a las ciencias exactas y naturales. Digo, el tiempo no es el tiempo de las agujas del reloj el que miramos. El tiempo es el tiempo del proceso. Es un tiempo más denso. Es un tiempo que no necesariamente corre igual que las agujas del reloj. El tiempo del proceso es el tiempo de los sujetos en muchos tiempos, ¿no?, y en muchos territorios. Entonces, ahí hay una cuestión a prestar atención, entendiendo que el tiempo es una construcción. El tiempo es una definición que nos hemos dado para organizarnos, ¿no? La medición del tiempo, por ejemplo, en días, minutos, segundos, años, decenios, es una construcción cultural. Ahora, es una construcción cultural que regula toda nuestra vida. Digo, toda nuestra vida está regulada por esa condición del tiempo que corre, ¿sí? Y ese tiempo que corre fundamentalmente está asociado a pensar el vínculo del sujeto con el mundo del trabajo. Fundamentalmente es esto, es un ordenamiento del sistema capitalista para organizarnos. Ahora bien, en términos subjetivos, ¿podemos pensar solamente ese tiempo? ¿O es necesario pensar un tiempo que transcurre con más lentitud, que es el tiempo de cada uno de nosotros, ¿sí?, individual, ese tiempo individual que transcurre también en términos colectivos, ¿sí?, y que en realidad requiere que vayamos a mirar la historia, las historias de cada uno? Porque en realidad en esas historias que vamos construyendo y que vamos reconstruyendo de los sujetos que forman parte de una investigación, se va a poner en juego ¿qué? Se va a poner en juego una condición biográfica, ¿sí?, que de alguna manera lo que está haciendo es otorgar sentido a la propia vida del sujeto en la vida presente.
En una vida presente que requiere mirar para atrás, pero que necesariamente también requiere de un tiempo, que es un tiempo constitutivo nuestro, que es el tiempo del pasado, está claro, es el tiempo del presente, está claro también, pero es el tiempo proyectivo también del deseo. Porque en ese deseo y en esa proyección yo creo que se dan las mejores condiciones para producir transformación, ¿no? Para producir transformaciones sociales. Pensar en la educación desde un tiempo que desde el deseo y de que la posición esta de transformación piense otros sentidos para la educación, fundamentalmente nos pone en una condición, en una posición de acción transformadora. Entonces, en ese punto, pensar en una investigación desde ese lugar me parece que es lo mejor que podemos pensar en términos de producir sentido de una investigación educativa. Entonces, hay un tiempo, como les decía hace un momento, que requiere, ¿no? Es mirar el tiempo del proceso. Mirar el proceso y no solamente mirar los hechos. Siempre hemos mirado los hechos. Si nosotros nos pidieran hacer una línea de tiempo, por ejemplo, y en esa línea de tiempo poner cuáles son los hechos más importantes que se han producido en nuestra vida, está claro que el tiempo regula nuestra vida, ¿no? Está claro que siempre hay algo que corta esa línea de tiempo y que produce cambios y que produce continuidades, tanto en la vida de cada uno en términos individuales como en la vida de las instituciones también, ¿no? Digo, hay tiempos, ¿sí?, que sí o sí están regulados por las agujas del reloj, que es ese tiempo en el cual se produce algo, ¿sí?, que fundamentalmente requiere ser mirado desde ese tiempo lineal. Ahora, la cuestión ¿cuál es? ¿Podemos quedarnos con eso nada más? Yo diría que no. Y ahí es donde está el papel del investigador. No quedarnos con ese tiempo lineal, sino en realidad en esa línea de tiempo, ¿no?, que hace que transcurra el tiempo cronológico, podamos detenernos a mirar el proceso. Porque cuando nosotros nos detenemos a mirar el proceso, tenemos una comprensión más profunda de la realidad. Al tener esa posición de profundidad, en realidad nos estamos metiendo, ¿sí?, en digamos, digamos, en los procesos constitutivos, subjetivos o intersubjetivos de los participantes en la investigación. Por eso cuando apostamos por la investigación cualitativa, estamos apostando, nosotros decimos, por dar voz a los que nunca han tenido voz en la investigación social. Otorgar la voz a otros sujetos implica meternos en esas vidas. Y esas vidas como experiencia vital, esas vidas como experiencia sensible también, ponen al investigador en una dimensión, digo yo, ética frente a la investigación, en una dimensión estética donde se juega esta posición de sensibilidad, que es afectiva y que es afectante, y en una posición política. Y esa posición política tiene que ver con un ejercicio de la transformación social a partir de qué? A partir de la propia realidad que tenemos y con los sujetos que tenemos en ese tiempo y en esos territorios y en esa posición de alguna manera epistemológica que ponemos en juego. Entonces hay una dimensión de temporalidad, no olvidar que ese tiempo no es solamente el tiempo cronológico, sino que es el tiempo del proceso, que es el tiempo más largo, más de la larga duración, y que en ese tiempo de la larga duración todos, todas y cada uno, cada una de nosotros ponemos en juego nuestra biografía. Y que en una investigación cualitativa, en una investigación social cualitativa, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer emerger esto. Cuanto más posibilidades, ¿no?, para poder otorgar la voz a otro, cuanto más posibilidades de que el otro narre, de que el otro cuente, de que el otro nos diga, de que el otro nos deje entrar a su mundo, mejores posibilidades voy a tener de que el trabajo de investigación esté más cercano a la realidad de esos participantes. Y hay, por último, una condición que es la condición de territorialidad. Cuando pienso en la condición de territorialidad, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en un territorio, en un espacio, que no es solamente el espacio físico, geográfico, en el cual
todos y cada uno de nosotros vivimos, transformamos, ¿sí? Otorgamos sentido a la vida en ese espacio, sino que en realidad eso está mediado por el mundo de la cultura y por la dimensión cultural. Al estar mediado por la dimensión cultural, ya no es el espacio físico, sino que es el territorio social. El espacio se transforma en un territorio social, en un territorio cultural. Con lo cual, que, que de alguna manera el espacio físico se transforme en un territorio social, le otorga complejidad también a nuestro objeto de estudio, porque no solo tenemos que pensar en términos de un espacio físico, no que puede ser solo, digamos, un lugar, sino que en realidad tenemos que pensar en términos de una construcción cultural del espacio físico. Entonces, fíjense la complejidad con la cual estamos intentando ingresar, ¿sí? A la mirada sobre la pregunta de investigación o sobre el objeto de estudio. Hay una cuestión que tiene que ver con la multiperspectividad, hay una cuestión que tiene que ver con la multicausalidad, y hay una cuestión también que tiene que ver con la ubicación temporoespacial. Multiperspectividad, entonces, múltiples maneras de ver la realidad, no solamente de verla, de sentirla, de accionar en esa realidad, de representar esa realidad, ¿no? Y tiene que ver con los distintos mundos que cada uno de nosotros y nosotras transcurrimos. Multicausalidad, es decir, no hay una relación lineal causa-efecto, sino que en realidad lo que nosotros tenemos son múltiples causas y múltiples efectos, con lo cual estamos hablando de un mundo complejo y de una realidad compleja. Y la tercera cuestión, ubicación temporoespacial. ¿Qué tiempo y qué espacio? Un tiempo que no es el tiempo de las agujas del reloj, y un espacio que no es solamente el espacio físico, sino que también es el espacio social, el espacio cultural, con lo cual ya no hablamos de espacio, sino que hablamos de territorio. Digo, estas cuestiones marcan una posición, o marcan por lo menos una perspectiva epistemológica desde la cual miramos la realidad, ¿no? Entendiendo que esa realidad, vuelvo a decirles, es una realidad compleja, y que en esa complejidad es en la cual nosotros investigamos, y esa complejidad también la que le da vida propia a la investigación. La pregunta sería, ¿podemos pensar la investigación desde un lugar que no sea dar cuenta de esa complejidad, de esa historicidad, y sí, complicidad, ¿no? Y de esa complicidad con los sujetos que forman parte de una investigación? Yo creería que no. Si nosotros planteamos una investigación que no vaya en esa línea, creo que lo que estamos haciendo finalmente es reproducir la matriz, y reproducir una matriz una matriz técnica. Y reproducir una matriz técnica en realidad implica reproducir la vida social, ¿no? Con las condiciones de desigualdad en la cual todos y cada uno de nosotros vivimos. Por lo tanto, me parece que en el campo educativo pensar una investigación requiere necesariamente, ¿sí?, que nosotros rompamos, que nosotros rupturicemos, que nosotros generemos un movimiento que nos permita salir de las perspectivas clásicas de pensar la investigación y avanzar en líneas de abordaje que requieren necesariamente ese cambio de posición del investigador. Hay dos características fundamentales que regulan una investigación, ¿no? Un producto de investigación. Esas dos cuestiones son la originalidad, la coherencia, tres les diría yo: la originalidad, la coherencia y la consistencia. La originalidad no va a estar dada como estaba dada antes, porque una tesis iba a ser una producción nueva en el conocimiento que iba a revolucionar un campo académico. No, no estamos hablando de esto. En el campo de las ciencias sociales, la originalidad va a estar dada por diferentes caracterizaciones de un trabajo de investigación. Una puede ser la particular manera que el investigador mira el marco teórico.
O la originalidad puede estar dada por la particular manera en que el investigador construye el marco metodológico. O también la originalidad puede estar dada por la particular manera en la cual el investigador mira los instrumentos de investigación. O también puede estar dada la originalidad por la particular manera en que el investigador o la investigadora interpreta esos datos. Entonces fíjense que ya la originalidad no está dada por el tema, problema de investigación, que puede tener mucha producción en el campo, sino que la originalidad puede estar dada por estas particulares maneras que cada uno de nosotros ponemos en juego cuando investigamos. ¿Qué implica tomar decisiones? Por eso digo yo que una tesis siempre son un conjunto, siempre es un conjunto de decisiones que el investigador toma. ¿Son cualquier decisiones? No, no son cualquier decisiones. Son decisiones que vamos tomando sobre la base de un planteo de flexibilidad que todo proyecto de investigación tiene. Recuerden, ¿sí?, que en realidad un proyecto de investigación es esto, un proyecto. Y que no necesariamente esto se pone en juego de manera lineal, proyecto-realidad. Fíjense que un proyecto de investigación, ¿sí?, es la objetivación de una realidad que no sabemos si va a transcurrir de la misma manera cuando nosotros vayamos a trabajar, a hacer el trabajo de campo. Digo, con lo cual tenemos que tener esta cabeza abierta, estas posibilidades de apertura que nos permitan ir flexibilizando. Y siempre tomamos decisiones. Y esas micro decisiones que vamos tomando son de alguna manera lo que constituyen el cuerpo central de la tesis. En realidad lo que nosotros mostramos en una tesis de investigación, en una tesis doctoral, ¿qué es? Que sabemos investigar. Es decir, no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Probablemente vamos a aportar mucho a la crítica de estos mundos en los cuales vivimos, pero sí está claro que en realidad lo que vamos a demostrar es que podemos investigar, que una vez que terminemos esta tesis vamos a estar habilitados para hacer nuevas investigaciones y plantearnos nuevas preguntas, y que además de plantearnos nuevas preguntas podemos diseñar instrumentos metodológicos para recolectar información. Con lo cual, digo, esto es importante, porque en realidad esto nos para frente a la posibilidad de que a investigar se aprende, ¿sí?, es un oficio, y que en realidad en ese oficio de la investigación es un oficio en el cual todos y todas podemos investigar. Con lo cual estoy saliendo, ¿sí?, de una perspectiva del conocimiento y de la generación del conocimiento social solo habilitada para algunos y habilitándola para muchos, para todos, ¿no? Para todos y todas. Esto es lo que de alguna manera estoy haciendo. Entonces la originalidad va a estar dada por esto, ¿no? La originalidad va a estar dada por esas particulares maneras que el investigador se pregunta acerca de la realidad, construye el objeto, reconstruye ese objeto, genera los movimientos necesarios para buscar los datos, ¿sí?, diseñando instrumentos, diseñando una propuesta multietápica, si se quiere, de levantamiento de datos, y reflexiona después acerca de esto. La originalidad va a estar dada también por el contexto, ¿sí? El tema de investigación en este contexto, ¿no?, en este espacio social, en este territorio y en este tiempo, ¿sí?, marca la originalidad. La coherencia. La coherencia es la segunda característica, ¿sí? Esa coherencia que en realidad implica que si yo miro, ¿no?, un objeto, miro la realidad, digamos, la voy a mirar desde el inicio hasta el final de la misma manera. Es decir, yo construyo un objeto teórico, ese objeto teórico que construyo después implica llevarlo a la práctica, a buscar los datos, y después requiere necesariamente que los analice. Bueno, ese ejercicio que tiene, podríamos decir, tres competencias cognitivas importantes de orden superior, ¿sí?, requiere necesariamente que sean mirados desde la misma posición. Es decir, no puede ser contradictorio. Yo no podría plantear una tesis que tiene un abordaje cualitativo con el uso, por ejemplo, de instrumentos que sean de una encuesta cerrada. Porque en realidad la encuesta cerrada es el mecanismo o el instrumento que utilizan ¿quién?
los métodos cuantitativos. ¿Se entiende? Ahí hay una contradicción. Entonces, esa coherencia, de alguna manera, se va regulando a lo largo de todo el proceso. No podría plantear una tesis cualitativa, ¿sí?, con el uso de instrumentos cuantitativos, porque ahí sería contradictorio. Y lo que nosotros miramos es que, por un lado les dije, la originalidad, por otro lado se mira la coherencia, desde la primera palabra de la tesis hasta el último punto, y la tercera es la consistencia. La consistencia tiene que ver también con la manera en la cual se conecta a niveles de profundidad importantes los marcos referenciales con el campo de la realidad en la cual yo estoy trabajando. Es decir, no podría, ¿no? No podría pensar, por ejemplo, el análisis o la interpretación de las historias de vida, si hago historias de vida de los participantes de la investigación, si en realidad yo no profundizo primero sobre los componentes teóricos que esto tiene y cómo de alguna manera el campo de la investigación social ha abordado, ¿sí?, las historias de vida, es decir, si yo no tengo ese componente teórico que le da coherencia a lo que después hago, ¿sí?, y le da consistencia a lo que hago, perdón, si no tengo en cuenta esto, estoy desdibujando una de las características centrales que tiene toda tesis. Entonces hay tres cuestiones: originalidad, coherencia y consistencia. ¿En qué marco? En el marco de las tres cuestiones que yo les planteé anteriormente: multiperspectividad, multicausalidad y ubicación temporoespacial. Esas tres cuestiones son fundamentales en el campo de la investigación social, y hablan también de la manera en la cual el investigador se para frente no solo al grupo de los participantes de una investigación, sino que se para el investigador frente a su posición en el mundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si es que hay alguien, porque veo que están todas las camaritas cerradas. ¿Ninguna pregunta? No, señor. No, ninguna Bien. pregunta, pero aquí estamos. No, hasta el momento ninguna, profesor, todo claro. Muy bien. Es muy raro hablar y no ver a nadie. Se ven todas las camaritas cerradas. Entonces me veo yo solo. Pero bueno, están ahí del otro lado. Bueno, de alguna manera quería plantear esta cuestión porque es una cuestión importante desde la cual ustedes marcan una posición, ¿sí? Y ahora vamos a avanzar un poquito más en algunas cuestiones más instrumentales, ¿sí? Voy a poner una presentación. Profe Luis, buenos días. Antes de que su merced cambie un poquito el asunto, me gustaría hacerle una Ajá, pregunta. dale. ¿Quién habla? Usted, Rocío. Rocío. Sí, señor, gracias. Su merced hablaba ahorita, hace un ratito, de que en el campo de la educación no se registran casi tesis teóricas y pues digamos es muy comprensible partiendo de que el campo de la educación pues es praxis, ¿no? Sin embargo, personalmente, respecto a lo que había pensado de mi tesis en el primer semestre, he tenido cambios. Entonces me gustaría enfocarme un poco más en el análisis de los derechos básicos de aprendizaje de las ciencias sociales acá en Colombia, pues que sería algo teórico. Entonces no sé usted cómo vea eso, porque... No, está bien. Rocío, no es teórico. Digo, toda tesis tiene un componente teórico. Eso está Ah, sí, claro. claro, por supuesto, sí. Eso está claro. Toda tesis tiene un componente teórico. Lo que yo Sí, digo sí. con respecto a la producción de teoría, lo que estoy planteando es ese movimiento que les dije que se produjo desde el campo que antes se llamaba el campo pedagógico o el campo Ujú. didáctico al Sí, campo de señor. las ciencias de la educación, ¿sí? Digo, el campo de las ciencias de la educación, digo, el campo pedagógico didáctico, ¿qué es lo que tuvo a lo largo del tiempo?
sobre todo una fuerte injerencia fundamentalmente de la didáctica alemana y de la filosofía francesa, centralmente es esto, donde la producción era una producción eminentemente teórica, más asociada al campo filosófico. Es decir, se pensó el campo pedagógico más de producción filosófica y no tanto de producción de conocimiento social específico. Digo, esto fue hasta el movimiento que se produjo hasta la década del 60, aproximadamente del siglo pasado. ¿Qué es lo que pasa con el aporte de la sociología de la educación y sobre todo con los reproductivistas sociales que empiezan a discutir el sentido de la escuela y que en realidad empiezan a ver que la escuela lo que hace es reproducir las desigualdades sociales en lugar de igualar socialmente, que era lo que el gran objetivo utópico de la educación? En realidad lo que se empieza a hacer es a levantar datos de la realidad con metodologías que provienen sobre todo del campo de la sociología y del campo de la antropología también. No olvidemos que también ahí hay un profundo movimiento que se produce en la antropología también con el método etnográfico, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ahí hay aportes de disciplinas, de otras disciplinas que vienen del campo de lo social, que en realidad le otorgan sentido a un campo que no se piensa como un campo integrado, que es el campo de la ciencia de la educación, sino que se piensa en la convivencia de muchas disciplinas. Y que todas las disciplinas que conviven tienen de alguna manera tiene una especificidad propia y unas epistemes propias. Esas epistemes propias que tienen las múltiples disciplinas les llevan de alguna manera a tener metodologías propias también. Entonces, en las ciencias de la educación, por eso se dicen que las ciencias de la educación a veces son débiles. En las ciencias de la educación, y para mí es algo, al contrario, para mí es algo importante y es algo que caracteriza nuestro campo, que en realidad conviven múltiples perspectivas, conviven múltiples disciplinas y conviven múltiples metodologías de abordaje. Cuando yo digo que en realidad no se producen tesis teóricas, lo que estoy diciendo es que hay muy poca producción en el campo de la filosofía de la educación. Es decir, el campo pedagógico, filosófico, ¿sí? Digamos, no tiene una producción genuina, digamos, una producción de mucha cantidad de tesis en esa línea. Lo que sí tenemos son mucha cantidad o todas las tesis vinculadas a ese movimiento que se produjo en los 60, que fue el método de las ciencias sociales o este multimétodo de las ciencias sociales. Entonces, probablemente, Rocío, lo que vos hagas que es necesariamente un abordaje teórico de tu objeto de estudio, pero fundamentalmente no lo vas a hacer sin levantar datos. Vos vas a ir a buscar datos a la realidad. Esos datos acerca del aprendizaje en los estudiantes que vas a ir a buscar son datos que tienen que ver con con cómo aprendieron esos estudiantes, por qué aprendieron eso en ese momento y no otra cosa, con sus biografías, Bueno, esos datos, ¿sí? Son datos que tienen que ver con los métodos de las ciencias sociales y no con las perspectivas eminentemente filosóficas, ¿sí? O pedagógicas que antes solo reflexionaban acerca de la educación. Nosotros reflexionamos acerca de la educación, pero sobre la base de ¿qué? De los datos que construimos en la realidad. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es decir, si ustedes miran, por ejemplo, los filósofos de la educación contemporáneos, los más radicalizados, podríamos decir, que son los norteamericanos, por ejemplo, de la teoría crítica, por ejemplo, estoy hablando de Giroux, de McLaren, estoy hablando de Apple, estoy hablando de autores que en realidad están mirando a la educación desde una perspectiva crítica, filosófica crítica. Ellos mismos hacen trabajo de campo, no construyen el objeto solo a partir de la reflexión, ¿se entiende? Lo construyen a partir de levantar datos en la realidad. La tesis de McLaren es una tesis que él la hace en un barrio
alternativo de la ciudad de Nueva York con migrantes portugueses, por ejemplo. Y a partir de eso él construye una mirada teórica de la educación. ¿Sí? En su texto, ¿no? el de la emancipación y el texto en el cual trabaja él con una perspectiva frankfurtiana y con una perspectiva teórica gramsciana también. Digo, no se queda en esa mirada teórica, sino que esa mirada teórica está alimentada por el trabajo de campo que realiza con migrantes portugueses en las afueras de Nueva York, que le permiten ver esa perspectiva teórica en contexto. Eso es lo que estoy planteando, que en realidad nosotros no nos quedamos solo con un objeto de estudio y reflexionamos acerca de ese objeto de estudio teóricamente, sino que en realidad vamos a la realidad, buscamos los datos, objetivamos una pregunta, ¿sí? Recolectamos los datos y los analizamos, ¿sí? Y a partir de ese análisis lo hacemos a partir de ¿qué? Lo hacemos a partir de nuestra posición epistemológica. Vos, para hacer la investigación acerca de los modos de aprendizaje de los estudiantes, vas a tener que tener una posición con respecto a qué es el aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje social? ¿Cómo te parás vos frente a ese concepto? Y a partir de ahí después vas a recolectar datos y los vas a analizar. Ese es mi planteo, ¿sí? Toda tesis tiene un abordaje teórico. Ahora, el abordaje teórico define la posición del investigador, pero está claro que a partir del relevamiento de información que yo hago y de la búsqueda de los datos, ¿sí? Puede cambiar esa posición teórica también. Es decir, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Es como un ejercicio recursivo, ¿no? Hay un ejercicio de recursividad en el cual voy yendo y viniendo, ¿sí? En los marcos teóricos, los marcos epistemológicos, los marcos metodológicos instrumentales y el propio análisis de la realidad. Si no son compartimentos estancos, son compartimentos que van regulando la vida de una investigación y que al regular la vida de esa investigación lo que va marcando es la manera en la cual el investigador se para frente a los datos, frente al marco teórico, ¿sí? Y definen una investigación. No sé si te contesté, Rocío, a tu inquietud. Sí, profe, hay otra inquietud, si usted me lo permite, y es, yo no, en este punto no estoy pensando partir de un grupo de estudiantes específico, sino más bien enfocarme en los intereses cognitivos bajo los cuales se crean los derechos básicos de aprendizaje. Entonces ahí las condiciones de realidad de las que usted habla serían aquellas dentro de las cuales surgieron esos derechos básicos. Estoy pensando es mirar esos derechos básicos como narrativas susceptibles de ser analizadas. Ajá, está claro, pero ahí es donde vos construís el dato. Con eso es el trabajo de campo tuyo. Digo, ahí tenés el trabajo de campo. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí. Esas narrativas son el trabajo de campo tuyo que vas a tener que ir a recolectar, que vas a tener que ir y después la vas a vincular con tus marcos teóricos. Perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Entiendes? Bien. De alguna manera el planteo, ¿se ve la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Perfecto, buenísimo. De alguna manera lo que yo les estoy proponiendo es este ejercicio, ¿no? De liberarnos de todos los dogmatismos que tenemos, epistemológicos y metodológicos ya aprendidos, ¿no? Y que tenemos incorporados como algo que necesariamente hay que hacer en una investigación, pero yo les estoy proponiendo un movimiento, ¿no? Generar un movimiento que pueda de alguna manera acercarnos más a esa realidad con una profundidad, digamos, sensible, con una profundidad afectante también y afectiva, que rompa con esos dogmatismos que venimos, digamos, transitando a lo largo del tiempo, entendiendo que la ciencia también es una narrativa, ¿no? Digo, la ciencia moderna, sobre todo,
ha implicado a lo largo del tiempo, ¿no? Este ejercicio de, bueno, de asepsia, este ejercicio de generalización, del cual nosotros estamos pretendiendo salir. Para esto tenemos que animarnos, y tenemos que no solo animarnos, sino romper los límites desde los cuales hemos pensado a lo largo del tiempo qué era la ciencia y cuál es el relato de esa ciencia que ha regulado la vida social. Entonces, de alguna manera, el ejercicio que yo les propongo tiene que ver con esto, ¿no? Entendiendo también que el conocimiento de lo social, ¿sí? En este caso, fíjense, entendemos el conocimiento social, el conocimiento educativo en particular, va a ser nuestro objeto, va a ser nuestro problema de investigación, pero siempre pensando que la educación no está fuera del conocimiento social, sino que en realidad, en términos, la educación inserta en términos de la condición de socialidad, ¿no? De alguna manera implica complejizar el objeto. Es decir, yo no me voy a quedar solamente con esa condición de aprendizaje o de enseñanza en el aula, sino que voy a ver a los docentes, las instituciones, los y las estudiantes en un contexto social más amplio, no solamente el del aula. Digamos, de alguna manera estoy planteando que producir conocimiento en términos educativos, ¿sí?, requiere necesariamente pensar a la educación como problema social, como un problema social más general, con las características que yo les dije hace un momento que implicaba pensar lo social: multiperspectividad, multicausalidad y ubicación temporoespacial. Y con las características que todo trabajo de investigación tiene, que son originalidad, coherencia y consistencia. Entonces, fíjense que en términos de la complejidad que estamos pensando una investigación, sería mucho más fácil hacer una investigación cuantitativa que mida, que marque alguna tendencia a partir de la seriación o a partir de la repetición y que intente generalizar, y en realidad es más complejo este tipo de investigación, este tipo de trabajo, que requiere necesariamente entrar en el orden de la profundidad. Y entrar en el orden de la profundidad requiere utilizar, digamos, o por lo menos poner en juego un criterio básico que tiene la investigación social y la investigación cualitativa en particular, que es el criterio de variedad de instrumentos. Cuanto más cantidad de instrumentos tengo, ¿sí?, mejores posibilidades voy a tener de llegar al orden de la profundidad, por un lado, y a la comprensión, ¿sí?, de las acciones, las representaciones, las acciones y los deseos de los sujetos. Entonces, fíjense, cuando nosotros les planteamos que la coherencia en un trabajo de investigación, en un proyecto, nosotros la miramos a partir de la pregunta, cómo esa pregunta de alguna manera se desarma en preguntas específicas, cómo esas preguntas generales y esas preguntas específicas se traducen en un objetivo general y en objetivos específicos, y cómo esos objetivos específicos marca cada uno de ellos una etapa de la investigación, y cómo en cada una de esas etapas de la investigación lo que voy haciendo es utilizando distintos instrumentos para recolectar la información. Esos distintos instrumentos que yo voy utilizando para recolectar la información en las distintas etapas que constituyen los objetivos de nuestro trabajo son los que nosotros llamamos los múltiples instrumentos, ¿no? Múltiples instrumentos, yo voy a tener no solamente un instrumento, sino voy a tener muchos para ver, y ahí voy a recolectar toda la información para poder entender que, finalmente, que la complejidad de la realidad social. Una complejidad que en realidad tiene como objeto particular de investigación una pregunta educativa, una pregunta que se da en un contexto, que es un contexto de aula, un contexto institucional, un contexto, ¿sí?, que está vinculado fundamentalmente a un problema de la educación. Ese problema de la educación puede ser
del marco de la historia de la educación, de la política, de las políticas educativas, de las prácticas educativas, de la formación docente, de lo que nosotros elijamos como objeto. Entonces, digo, de alguna manera, esto es importante que lo tengan en cuenta porque va a ir regulando todo el ejercicio de la investigación. Está claro que toda investigación es un proceso sistemático, ¿no? Es imposible que no hagamos esto si no lo hacemos de manera organizada, en el cual nosotros, ¿qué hacemos? Interpretamos algunos hechos, algunos procesos, ¿sí?, que tienen que ver con esa realidad. Hay muchas decisiones que tomamos, esas decisiones que tomamos y esas acciones están siempre articuladas y tienen distintos niveles de complejidad. Es decir, no es lo mismo un ejercicio, por ejemplo, descriptivo de la realidad, que normalmente es el primer objetivo de una investigación, en el cual describimos el contexto, describimos los participantes, describimos las instituciones, a avanzar a un último objetivo, por ejemplo, que podría ser interpretar las prácticas de enseñanza que implican entrar a hacer una observación etnográfica en un aula. ¿Sí? No son, ven, ahí esto tiene que estar articulado, pero tiene distinta complejidad. Entonces siempre voy en un orden de complejidad ascendiente en la investigación. No es lo mismo describir, ¿sí?, que interpretar. No es lo mismo describir la realidad a partir de los datos que tengo ya construidos, a tener que meterme a observar clases, o a hacer historias de vida, o a utilizar, hacer grupos focales, que requieren de una complejidad importante en el trabajo, no solo del momento en el cual yo levanto la información, sino el momento del diseño del instrumento, la validación de ese instrumento, y finalmente después la interpretación de esos instrumentos. Entonces, para eso, que necesito una mirada integrada del proceso, entendiendo que ese proceso es un proceso sistemático, tiene una sistematicidad, ¿sí?, que hace que el investigador sepa dónde está, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, para poder estar abierto a los cambios que se pueden producir. ¿Sí? La escritura, tanto del proyecto de tesis como de la tesis, no sale de la nada, digamos. Si yo les planteo que todos podemos ser investigadores, que todos podemos ser investigadoras, en realidad lo que estoy diciendo es que no hay no hay algo que nos dice, no hay una iluminación divina que dice que solo algunos pueden investigar, sino que todos podemos investigar acerca de la realidad. Ahora, esto no solamente es producto de la inspiración, sino que en realidad es una práctica. Es una práctica, la práctica de investigación es un oficio, y como oficio se aprende. Está claro, no es producto de la inspiración o de la iluminación divina. Lo aprendemos. De la misma manera que para hacer un proyecto necesitamos escribir, y para escribir, ¿cómo se aprende a escribir? Bueno, algunos dicen que se aprende leyendo, nosotros también decimos que se aprende a escribir escribiendo, ¿no? Digo, y ahí hay que animarse. Hay que animarse tanto ahora, en el momento en el cual ustedes están, que es la escritura del proyecto de la tesis, como también en el momento en el cual ustedes ingresen a la tesis directamente, ¿no? Es decir, se aprende escribiendo, es decir, tienen que romper el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Que nos sentamos y que no sabemos qué poner. Digo, siempre hay que escribir, y después siempre se puede ordenar, se puede arreglar, se puede cambiar de lugar en la tesis, digo, pero se aprende, decimos nosotros, escribiendo. Es decir, se aprende a investigar, investigando. Digo, acá hay soportes que son soportes teóricos, soportes epistemológicos, eso está claro, el investigador tiene una posición, eso está claro, pero también está claro que investigar se aprende investigando, ¿no? Hay un ejercicio, yo diría casi de ensayo-error, ¿sí?, que nos lleva a aprender a investigar. Y en realidad lo que nosotros mostramos en una tesis, como les dije hace un momento, es precisamente esto: poder mostrar que sabemos investigar. Y que en realidad esto que sabemos investigar, que tiene que ver con nuestro objeto, que se traduce en una tesis, puede ser después, en términos proyectivos, pensado también con otros
otro objeto, con otra pregunta, con otras metodologías, ¿no? Esto es lo que se evalúa en una tesis doctoral. Está claro también que un proyecto de tesis, que es en el momento en el cual nosotros estamos, es un documento escrito, donde anticipamos algunas decisiones, ¿no?, acerca del problema y de los procedimientos que vamos a llevar adelante para abordarlo. Es decir, es un plan, ¿no? Es un plan, donde nosotros marcamos, ¿sí?, las decisiones que tomamos, ¿no?, con respecto a los marcos teóricos, cómo lo vamos a hacer, ¿sí?, cómo vamos a recolectar esos datos y cómo vamos a analizar esa información. Esto es lo que tiene que tener un proyecto. Ahora, ¿qué decimos también? Un proyecto tiene esto, pero también tiene la posibilidad de flexibilidad. Es decir, yo llego a la realidad que me planteé en algún momento en mi plan de tesis, ¿no? Llego a buscar esos datos con los instrumentos que pensé. Y finalmente, ¿qué pasa? Hago una entrevista, por ejemplo, y en esa entrevista me dan mucha cantidad de datos y planteo con todos los docentes que forman parte de esta investigación hacer un grupo focal, que no lo tenía previsto, pero que sí emerge de la propia realidad de la investigación. Yo eso puedo hacerlo. Si cuando hablo de flexibilidad, no estoy hablando de que podemos hacer cualquier cosa, sino que sepamos escuchar la realidad, que sepamos, ¿no?, empatizar con la realidad en la cual estamos trabajando, y que a partir de esa empatización, ¿sí?, podamos flexibilizar y podamos amplificar los sentidos de esa realidad. ¿Qué es lo que tiene un proyecto entonces? Centralmente, el tema, el problema, los objetivos, el marco conceptual, la metodología y el cronograma. Ustedes fíjense que todas estas cuestiones de las que yo estoy hablando van marcando que la coherencia, ¿sí?, de la cual hablamos hace un momento, pero también la flexibilidad, ¿no?, a la cual hice referencia también hace un momentito. Entonces, si nosotros pensamos en la coherencia, ¿no?, la coherencia va a estar regulando que desde el primer momento, que es el tema de investigación, ¿no?, que después se constituye en problema, que después implica marcar los objetivos, y fundamentalmente pone en juego el lugar desde el cual partimos epistemológicamente, el lugar desde el cual partimos teóricamente, ¿sí?, y el lugar en el cual esa perspectiva teórica frente a nuestro objeto de estudio se traduce en instrumentos de investigación para recolectar la información. Y cómo eso después se pone en juego en un cronograma que implica cumplir etapas de manera sistemática, ¿sí?, y de manera cuidadosa. Es decir, fíjense que si hay algo que tiene, ¿no?, el trabajo de investigación, es esto que tiene que ver con procedimientos, ¿no?, con procedimientos y con decisiones. Con procedimientos y decisiones que no se hacen en cualquier momento, sino que en realidad lo que tienen que es una sistematicidad. El proyecto lo que hace es esto, ¿no?, es marcar esa sistematicidad con la cual el investigador va a trabajar. Es decir, lo que les decía hace un momento, no puede describir a lo último y entrar al aula en la primera objetivo, sino que en realidad la entrada al aula es lo último que hacemos. ¿Por qué? Porque antes requiere conocer la realidad, describir ese contexto, implica hacer entrevistas a los docentes, por ejemplo, para ver sus experiencias de formación, implica conocer la institución y después recién entrar al aula. Fíjense que vamos cumpliendo como etapas, que todas tienen distinta complejidad, pero que esa complejidad que tiene requiere de la toma de decisiones. Y que en esa toma de decisiones, ¿sí?, hay una cierta flexibilidad en la cual puedo moverme, ¿sí?, pero está claro que toda investigación lo que hace, yo digo que es como lentificar el tiempo, es como que se densifica. Es decir, si el proyecto de investigación es una apuesta, por esto que decíamos hace un momento, ¿no?, de un plan, si es una apuesta por la elaboración de un plan, es algo a futuro, la información que yo recolecto de la realidad y que después requiere de un ejercicio de interpretación,
Cuando yo termino la tesis, ya no es la realidad misma de esos sujetos que participaron de una investigación, sino que el tiempo ya transcurrió y ya esos sujetos son otros. Entonces, fíjense que nunca la investigación social va acompasando lo que va pasando en la realidad, sino que va como un paso antes. Y ese paso antes, ese paso más lento que vamos llevando, tiene que ver precisamente con la propia tarea de la investigación, que es este ejercicio de interpretación. Entonces, siempre estamos sabiendo que la tesis finalizada no necesariamente implica que es lo que está ocurriendo hoy en la realidad, sino que es lo que la realidad de ese momento hablaba acerca del objeto de estudio. Bueno, de alguna manera nosotros hemos estado trabajando con estas cuestiones que tienen que ver con que una tesis es una proposición original, hablamos de la originalidad hace un momento, es creativa, está claro que es creativa. ¿Por qué es creativa? Porque no tenemos que quedarnos con registros que sean registros clásicos, sino que tenemos que animarnos a crear. Ahora bien, fíjense la segunda parte de esta definición. ¿Se construye mediante pruebas y razonamientos lógicos? Y no necesariamente. Esa perspectiva es una perspectiva clásica, ¿no? Que implicaba que a partir de pruebas yo experimentaba y a partir del razonamiento lógico, ¿sí? Yo construía la definición no solo del objeto, sino la definición de las categorías de análisis. Hoy sabemos que no es así. ¿No? Hoy no solamente construimos mediante pruebas y razonamientos lógicos, sino que también construimos sentido del conocimiento social a partir de ¿qué? Fundamentalmente a partir de los sentidos, a partir de la sensibilidad, a partir de esta posición afectante, a partir de la empatía del investigador con los participantes, y eso no implica que pongamos en juego solamente pruebas y razonamientos lógicos, ¿sí? Sí está claro que una tesis es una investigación profunda, que aporta el conocimiento sobre un tema. Ahora, eso que aporta el conocimiento sobre un tema no necesariamente implica que es un tema nuevo, sino que en realidad implica que se lo ve desde otro lugar, que se lo ve en otro contexto, que se lo ve en otra realidad, en otro tiempo histórico. Digo, ahí es donde va cambiando. ¿Se profundiza? Y sí, hay una profundización en una temática, tiene mucha rigurosidad metodológica, eso está claro también, y está claro que es una forma de aportar al conocimiento social. La tesis en realidad, ¿sí? Constituye, nosotros decimos un rito de transición, ¿no? En el cual nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Nos estamos transformando de lectores en autores. ¿Sí? Digo, hasta el momento en el cual nosotros hacemos o vamos haciendo la tesis, somos lectores expertos de la realidad. Ahora, cuando terminamos la tesis, cuando la defendemos y cuando finalmente nos graduamos, nos estamos transformando no solamente en lectores de la realidad, sino en autores. Entonces hay una condición de autoría, ahí hay una condición de que finalmente el investigador se gradúa en este ejercicio del oficio de la investigación, que en realidad está poniendo en juego esta condición de autoría fundamentalmente. Y ahí es donde juega también el lugar del director o la directora de la investigación, ¿no? Hay como un rito de pasaje, y ese rito de pasaje implica que no estoy hablando de esa condición de maestro-discípulo, sino que estoy hablando de un ejercicio de coaprendizaje entre el director y el tesista, que en realidad lleva a que la posición de anticipación que puede tener el director de una tesis pueda mediar en este ejercicio de enseñar el oficio de la investigación, para que finalmente el tesista se transforme en autor de una investigación. Y a partir de esto se transforme no solamente en autor, sino que se transforme en investigador. Esta es una relación compleja, la relación de director-tesista, ¿no? Porque en realidad no todos los directores aceptan esta condición de crecimiento, esta condición de autoría en la cual va avanzando el tesista, ¿no? Y se sabe, y ustedes seguramente
lo saben o por experiencia o por experiencia de otros, que en realidad muchas veces las tesis no se terminan porque los directores no permiten que los tesistas avancen o no dejan que las tesis se presenten, o bueno, y hay muchos casos también de copia de lo que el tesista hace por parte del director, y hay, bueno, se pone mucho en juego en la relación. Entonces, bueno, ahí es importante también en este punto que ustedes puedan objetivar y que ustedes puedan tomar la decisión de que el director de tesis sea alguien que finalmente los acompañe, porque es un ejercicio de acompañamiento que genera un vínculo muy, muy particular. La tesis es esto también, ¿no? Es una multiplicidad de caminos, ¿sí? En esa multiplicidad de caminos, bueno, cuáles son las bifurcaciones que se van produciendo. Digo, ¿por qué digo esto? Porque en realidad la tesis y el informe de la tesis da cuenta fundamentalmente de eso. Va a estar dando cuenta de cuáles fueron las decisiones que tomamos a lo largo de todo el proceso. ¿La tesis es finalmente el proyecto que presentamos o da cuenta solamente del proyecto que presentamos? Y no solamente eso. Si nosotros tenemos la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad necesaria para que en realidad estemos atentos a la realidad, y que ese estar atento a la realidad implique que esa realidad la complejizamos y la profundizamos, digo, ahí se van a producir cambios. Por eso que estamos constantemente tomando microdecisiones, digo yo. Y esas microdecisiones que tomamos son las que quedan en el informe de tesis. Una tesis tiene, el corazón de la tesis es la secuencia o es el capítulo metodológico. Ese capítulo metodológico va a tener en gran parte lo que nosotros planteamos en el proyecto, más desarrollado, pero también todas las decisiones que vamos tomando a lo largo de la puesta en marcha de la investigación y todo lo que nos va pasando. Entonces vamos contando con lujo de detalles cuáles son esas decisiones que fuimos tomando. Y cuanto mayores decisiones tengamos, mayores condiciones de flexibilidad podamos poner en juego, mejores posibilidades va a tener una tesis de aportar sentido a la profundidad del análisis de la realidad. Cuanto más nos quedemos atados al proyecto, atados a la instrumentalidad de ese proyecto, menores posibilidades voy a tener de llegar al orden de la profundidad. Digo, esto es importante, por eso el momento clave es el momento del diseño, pero el momento central, estructural, es el momento del trabajo de campo. En el momento del trabajo de campo es donde un investigador muestra esa condición de empatía o no con la realidad, con los participantes de una investigación, y toma decisiones. Y esto después se traslada al informe de investigación. Bueno, para pensar lo metodológico implica no solo pensarlo en términos técnicos, sino que también hay que pensarlo en términos epistemológicos, en términos teóricos, en términos éticos también. La ética de la investigación, la ética del investigador acá es fundamental, es central, y en términos técnicos, ¿no? Digo, lo metodológico no es solo una cuestión técnica, no es solo una cuestión instrumental. No es que el investigador está al servicio de la metodología, sino que es al revés. La metodología está al servicio nuestro, pero tiene algunos problemas o algunos supuestos subyacentes, ¿no? Que son los supuestos epistemológicos y teóricos. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos frente a esto? Tiene una dimensión ética que está asociada a la ética de la investigación, al consentimiento informado, a la validación del proceso a partir de los propios participantes. Y tiene una cuestión técnica que está asociada a la integralidad y al trabajo con los instrumentos de investigación. Es decir, no es solo poner en marcha instrumentos, sino que tiene estos otros supuestos que de alguna manera van marcando, ¿sí?, que lo metodológico es el corazón de una tesis. Y acá no queda otra, ¿sí?, que ustedes se paren frente a esto, no queda otra que ustedes miren esa condición
de la realidad que de alguna manera implica que estamos pensando en que el mundo es complejo, estamos pensando que el mundo social no se regula de la misma manera que el mundo natural, estamos reconociendo la mediación de los sujetos en esa complejidad, que esa mediación de los sujetos es contradictoria y que hay algo que regula nuestra vida social, que es el conflicto, es la condición del conflicto. Entonces, bueno, ahí hay relaciones diversas, relaciones complejas, que van a estar incidiendo constantemente en una complejidad que es, de acuerdo a lo que yo les dije, histórica, ¿no? Hay una condición de temporalidad que va regulando estos procesos, por lo tanto, ¿no? El conocimiento y la manera particular en la cual nosotros construimos conocimiento de lo social es un conocimiento que tiene una historicidad, ¿no? Una historicidad que se entrama, ¿no? Como si fuera una red que se va entramando y que va tomando esta condición de pasado, esta condición de presente y de futuro, ¿no? Desde este ejercicio, podríamos decir, metafórico, de una red, de una trama, ¿no? Que da cuenta de la complejidad de la vida social. Doctor, qué pena. Sí. De pronto creo que digamos, no alcancé a escuchar muy bien con respecto a las dimensiones. No me quedó como muy claro la dimensión epistemológica y teórica. Yo sé que tienen que estar, digamos, relacionadas, pero quedé como con ese vacío. ¿Sería posible de pronto, si me puede aclarar un poco más? Gracias. La dimensión epistemológica, fundamentalmente, es la dimensión ontológica. Es decir, no es solo la mirada sobre un concepto que yo tengo de la realidad, que es, que es el concepto que de alguna manera, o el grupo de conceptos que yo trabajo en mi trabajo de investigación, es la posición ontológica, es decir, es la posición del ser, del sujeto investigador, yo, sujeto investigador, ¿sí? Frente a ese grupo de conceptos, pero que en realidad no está disociada de mi posición en el mundo. ¿Sí? Digamos, yo no soy investigador por un lado, ¿sí? Y por el otro lado soy sujeto social. Yo soy sujeto social primero, como sujeto social tengo el oficio de investigador, pero tengo una posición ontológica, que es esta posición epistemológica frente al mundo. Mi posición frente al mundo es que el mundo es una narración, es una narrativa. Y que en esa narrativa, ¿sí? Es una narrativa de mundo que de alguna manera va regulando que nuestras representaciones, nuestras acciones, ¿no? Y nuestra condición de deseo. Esa es mi posición epistemológica frente al mundo. Con lo cual creo que los sujetos somos sujetos sociales, está claro, pero fundamentalmente somos sujetos históricos, que tenemos una condición biográfica, y que en esa condición biográfica hay una posición de intersubjetividad que nos hace ser lo que somos a partir del vínculo con los otros. Y que hay una condición de intersubjetividad que hace que seamos sujetos individuales, ¿no? Hay una posición epistemológica mía. Ahora, una posición teórica, ¿qué sería una dimensión teórica? Bueno, ¿qué teóricos abonan a esa perspectiva? Y yo les diría que estoy partiendo de una posición psicoanalítica, de una posición casi, si se quiere, frankfurtiana, frente a la realidad social y al lugar que tiene la ciencia en la ciencia social, en la forma de pensar el mundo para poner en juego la condición de transformación social. Hay una posición bruneriana, si se quiere, en torno a pensar la idea de concienciación que desarrolla Brunner en un texto que se llama La educación puerta de la cultura. Hay una posición de Ricoeur, si se quiere, de Paul Ricoeur, que está vinculada a la condición de historicidad y de un sujeto que es un sujeto histórico. Y hay una posición, yo les podría decir, de Dewey, John Dewey, puede ser, en torno a la condición de territorialidad, que es la condición de socialidad, de ser sujeto en vínculo con otros sujetos. Entonces, fíjense, hay una posición epistemológica mía que tiene que ver con no solo
los conceptos estructurantes de la disciplina, sino mi posición frente al mundo. Yo creo que el mundo es una narrativa. Ahora, esa narrativa está vinculada ¿a qué? A dimensiones teóricas, ¿no? Que están interrelacionadas como una red con estos autores. Yo les diría Ricoeur, Brunner, Escuela de Frankfurt, ¿sí? La crítica radicalizada, la Dewey, ¿sí? Que son los que regulan esa posición mía frente al mundo, y el psicoanálisis. Es decir, yo construyo mi objeto, ¿sí? Ontológicamente, porque es mi posición en el mundo, yo soy investigador y soy sujeto en el mundo, y a la vez esto está ¿qué? Articulado con estos ejercicios de pensar teóricamente cómo eso de que yo pienso frente al mundo se traduce en términos teóricos con una línea de autores que no es contradictoria. Es una línea de autores, una línea de autoras que en realidad está dando cuenta, ¿sí? De una perspectiva teórica en el campo de las ciencias sociales. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Bien, entonces, estamos pensando en realidad que el enfoque metodológico flexible que nosotros pongamos en juego tiene que hablar de esa complejidad. ¿Sí? Tiene que hablar de esa complejidad. Tenemos que en algún momento de la tesis tomar distancia. Esto lo vamos a ver más en el taller de tesis 2. ¿No? Tenemos que tener en cuenta la perspectiva de los participantes de la investigación. Por eso podemos decir que en realidad, cuando tanto se habla de que los docentes, por ejemplo, podemos investigar acerca de nuestra propia práctica, ¿sí? Implica necesariamente esto, este ejercicio, ¿no? De pensar que nuestra propia realidad, ¿sí? puede ser objetivada, que podemos reflexionar acerca de esto, y que eso que reflexionemos a partir de los datos que obtengamos pueda transformar nuestra propia acción. Entonces, el investigador, el docente investigando para su propia práctica, implicaría poner en juego estas cuestiones, ¿no? Otra cuestión importante a pensar es que en realidad el tema de investigación nosotros lo elegimos. Yo se los dije esto cuando empezamos la clase de hoy. No está dado en la realidad. Lo elegimos nosotros, lo construimos nosotros. Desde el inicio construimos el problema. Y el problema se va, ¿no? Los vamos como desarmando, rearmando a lo largo de todo el proceso, y vamos a llegar al fin de la investigación planteando nuevos problemas de investigación a partir del problema con el que iniciamos, ¿no? Entonces ahí hay alguna cuestión de interés personal, significatividad personal, y alguna cuestión que tiene que ver con la relevancia social del objeto de estudio. No es cualquier objeto, es un objeto que alguna relevancia tiene para la propia disciplina, para el propio campo y para la propia realidad en la cual estamos, ¿no? Es decir, fíjense que acá el objeto, ¿no? de estudio, que sería nuestra pregunta, implica construir, digamos, la interpelación acerca de lo que nos interesa investigar, pero no termina solo con eso. A lo largo de todo el proceso vamos construyendo ese objeto, entendiendo que la información que nosotros obtenemos no es copia de la realidad, sino que es una interpretación de esa realidad. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es interpretar esa realidad. Es imposible que podamos dar cuenta de esa realidad tal cual es como una copia, ¿no? Como si fuera una fotografía. Sino que en realidad lo que hacemos que es interpretar eso. El investigador lo que hace es interpretar eso. Esa interpretación que hacemos, la hacemos ¿desde dónde? Esto que hablábamos hace un momento con el colega, ¿no? Con el compañero. La hace desde su posición ontológica, desde su posición teórica, la hace desde ese lugar. ¿Podría ser otra? Está claro que sí. Yo podría abordar el objeto de estudio que investigo desde otra perspectiva. Desde una perspectiva más clásica, desde una perspectiva más cognitiva, desde una perspectiva más conductual, desde una perspectiva... y no, fíjense que la estoy haciendo desde una perspectiva crítica más radicalizada. Estoy pensando en la importancia del psicoanálisis, en el aporte del sentido de la realidad de los sujetos. Estoy pensando en la intersubjetividad, con lo cual estoy pensando el vínculo con el otro. Estoy pensando en la dimensión de socialidad. Estoy pensando en la dimensión de historicidad del sujeto. Fíjense cómo voy construyendo esa trama
que hace que la realidad yo no la mire como una copia, ¿no? Que la tesis sea una copia de esa realidad, sino que mi propia posición es la que de alguna manera va regulando la manera en la cual yo interpreto esa realidad. Bueno, esto es lo que yo trabajé en la primera parte de la clase de hoy, que es la multiperspectividad. Algún otro lo mirará desde otro lugar, ¿se entiende? Otro investigador lo mirará desde otra perspectiva. Yo la miro desde esta. ¿Qué es lo importante? Que tenga coherencia y que tenga consistencia. Por eso yo les dije, hay una, como podríamos decir, una genealogía, y por eso es importante el marco teórico en un trabajo. Hay una genealogía de autores, ¿sí?, que tienen una posición no igual, pero sí común. ¿Sí? Que es que el mundo es complejo, que hay una condición de historicidad, que hay una dimensión de socialidad, que, digamos, hay cosas comunes en estos autores que yo les nombré, ¿sí?, que en realidad me llevan a mí a construir ese objeto teóricamente desde ese lugar. Entonces fíjense que, bueno, acá es donde está la complejidad de la interpretación, ¿no? Acá es donde emerge la complejidad de la investigación social, ¿no? Digo, lo de multiperspectividad, multicausalidad y ubicación temporoespacial parece tan sencillo, pero en realidad se pone en juego en esto que les estoy diciendo ahora, en mi posición. Por eso yo le presté atención en la clase de hoy a la posición del investigador. La posición del investigador es clave para entender la manera en la cual da cuenta de que la información no es copia de la realidad, sino que la información que yo tengo es una interpretación de esa realidad a partir de lo que los actores y los sujetos me dicen acerca de la realidad. Que tampoco es copia de la realidad de ellos mismos, sino que en realidad es lo que ellos exteriorizan a partir de las acciones y a partir de los discursos, ¿sí?, acerca de la realidad. Entonces fíjese la complejidad que esto tiene, ¿no?, en términos sociales, y que implica una condición de sistematicidad, una condición de mirar integralmente, una condición, ¿no?, de poner en juego esta complejidad de la que hemos venido hablando. Sí. Hola, profe, buenos días y buenos días a todos los compañeros. Es que cuando usted dice eso, de que finalmente todo viene siendo prácticamente una interpretación de otra interpretación, de otra interpretación, parece un cuento de Borges que se llama Paradojas Circulares. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces cuál es la realidad verdadera? O sea, ¿cuándo veo la realidad? La realidad entonces es lo que tocamos, sentimos, lo que pasa por nuestro sentido, o eso también es una interpretación de que yo estoy tocando, sintiendo, amasando, qué sé yo. O sea, ¿qué es la realidad ya dentro del campo de las ciencias sociales? Porque si no, entonces entraríamos específicamente a decir lo que usted está diciendo. No, pues es que de acuerdo a los discursos, a las formas de vida, de acuerdo a los contextos en donde se desempeñan diferentes actores, yo puedo no palpar esa realidad, sino aproximarme a ella a partir de interpretaciones que hago en la medida en que tenga en contacto con ellos. Está claro que es eso lo que hago. Está claro, Jonathan, que es eso lo que hacemos. Lo que estoy poniendo en tensión son dos cosas. Una, el criterio de verdad. Acá el criterio de verdad no es universal, ¿no? Es como si fuera la condición de, a ver, como si nosotros tuviéramos que definir el criterio de lo bello, ¿no? ¿Qué es la belleza? Claro. ¿No? ¿Qué es la belleza? La belleza, digo, digamos, para que algo sea bello, ¿no?, necesariamente requiere de ¿qué?, dice Bifo Berardi. Requiere de concatenaciones que son sensibles fundamentalmente, que no operan para todos de la misma manera, ¿sí? Y que en realidad hace que algo se transforme en bello para mí, pero que no necesariamente lo sea para alguno de ustedes. Digo, la condición de belleza no es una condición universal, sino que en realidad la cultura ha hecho que en realidad la belleza, ¿no?, o el estereotipo de belleza esté asociado a la condición de generalización. Ahora, concatenar sensiblemente, ¿no?, cada sujeto concatena sensiblemente, y en esa concatenación sensible la belleza es algo individual y no es universal. Bueno, lo mismo pasa con el criterio de verdad.
¿sí? El criterio de verdad no es universal. Lo que pasa es que la matriz de la ciencia clásica nos ha llevado siempre a pensar, ¿sí?, que la generalización, ¿sí?, aseguraba la condición de verdad. Y esto no es así, ¿no? De la misma manera que poner en tensión la condición de verdad y la condición de subjetividad, ¿no? Objetividad y subjetividad. Digo, la condición de subjetividad, ¿no? La condición de subjetividad nos está poniendo en juego este ejercicio de yo diría casi de meta interpretación de la realidad, en el cual yo estoy interpretando que lo que los otros dicen, pero que en realidad tampoco es la realidad misma, ¿no? Lo que eso cómo ha incidido en mi subjetividad frente a la manera en la cual yo me vinculé con esos participantes de la investigación, y que tampoco lo que yo digo, mediado por la palabra, es lo que efectivamente se traduce, porque eso también está incorporado en el cuerpo, y hay una dimensión estética también que se pone en juego. Digo, con lo cual, cuando digo la complejidad, estoy hablando de esto, ¿no? De poner en tensión el criterio de verdad, de poner en tensión la condición de objetividad en una investigación, que finalmente lo que va a poner en juego es la condición de generalización. Lo que sí está claro, que de lo que hablo cuando hablo de una investigación, es de un recorte muy pequeño de la realidad, que ese recorte tan pequeño de la realidad yo lo tengo que llevar necesariamente a niveles de profundidad que me permitan entrar cada vez más en el sentido que los otros le otorgan a la realidad para yo poder mediar en esto, y que en realidad el criterio de verdad tampoco lo tengo yo, ¿no? Lo que está claro es que, por eso nosotros decimos que no hacemos investigación, sino que somos investigación. Porque siendo investigación nosotros mismos, lo que produce toda práctica de investigación es un ejercicio de aprendizaje y es un ejercicio de transformación. Es decir, investigar no implica solo dar cuenta de lo que otros hacen y dicen y piensan acerca de la realidad, sino que todo proceso de investigación, de ser investigación, implica que el investigador es el que se transforma. Cuando ustedes preguntan en la investigación social cuál es el sentido de la investigación social, mi respuesta sería que yo soy otro, los participantes de la investigación, a partir del momento en que narran sus vidas, sus prácticas, son otros, ¿no? Y que no es un poco en este sentido freudiano casi, ¿no? Que la palabra cura, ¿no? La palabra cura, porque a partir del momento en que yo exteriorizo, ¿sí?, yo diría que la palabra, pero no solo la palabra en términos del lenguaje oral, sino que la palabra incorporada, ¿no?, en un cuerpo. En realidad lo que pone en juego es esto. Por lo tanto, hay un criterio de verdad que se pone en juego, que no es universal, sino que tiene que ver con el recorte que yo haga y con los participantes con los que trabajo. Hay un ejercicio de interpretación, y en ese ejercicio de interpretación, es más, casi el ejercicio de interpretación lo que está haciendo, que es violentando la realidad, ¿no? Hay un ejercicio de interpretación y hay una tensión en términos de el ejercicio de objetividad que está puesta en tensión. Pero bueno, es la vida social, y como vida social tiene estas características, y una investigación no puede no dar cuenta de esas características de la vida social, si no, no sería coherente, por lo menos con lo que yo pienso acerca de qué es el mundo, ¿no? Y cómo vivimos esos mundos y cómo construimos esos mundos en términos de sujeto. No sé si te contesté, Jonathan, pero bueno, de alguna manera esto es lo que yo pienso, creo acerca de la investigación. Sí, profe, muchísimas gracias. Entonces, yo les hablé de la articulación espiralada. Esto requiere ir y volver constantemente en el proceso de investigación. No estamos haciendo una única tarea, está claro que tenemos que tener sistematicidad, pero estamos yendo y viniendo constantemente, ¿sí? Ahí fíjense que hay una posición teórica, ¿no? La investigación se dirige por esa posición teórica, pero no es que lo teórico esté definiéndolo, ¿no?, con exactitud, sino que en realidad
hay una posición del investigador que es teórica, que es epistemológica, y que después la pone en diálogo con la realidad. Y ahí es donde se va construyendo como que vamos amasando, ¿no? Que vamos dialectizando con lo empírico, ¿no? Hay una dialectización con lo empírico que va construyendo nuevas formas de construir sentido de la realidad y de intentar comprender esa realidad. Nosotros utilizamos tanto técnicas que son extensivas como intensivas, es decir, tanto las que van en el orden de la profundidad como las que van en el orden de la extensión, ¿sí? No, puede ser una, puede ser otra. Saturamos información, trabajamos con muestreos teóricos, es decir, yo no le llamaría muestreos, sino que le llamaría participantes de la investigación, esos participantes de investigación y la definición de quiénes son los participantes no tiene que ver con la definición de una población por muestreo, sino que en realidad ya el hecho de querer formar parte de una investigación para nosotros es un criterio óptimo para ser participante de una investigación. No pretendemos el análisis matemático, lo que pretendemos que es siempre integrar, ampliar, comprender, siempre hay un ejercicio como de una competencia cognitiva que amplía sentido de la realidad y que no achica, ¿no? El ejercicio, el análisis matemático lo que tiende es a a partir de la lógica, encorsetar. Lo que nosotros pretendemos siempre es amplificar, 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 y por eso tiene una complejidad, ¿no? O sea, hay una complejidad ahí que implica después volver al objeto. Siempre tenemos que volver al objeto, que es volver a la pregunta. Y ahí siempre estamos en tensión. En una investigación social siempre estamos en tensión con eso. Bien. Yo por hoy dejaría acá porque trabajamos algunas cuestiones teóricas complejas. Me gustaría abrir un espacio de preguntas, ¿sí? Para que ustedes podamos seguir trabajando algunas cuestiones sobre las que hemos abordado hoy. En realidad hoy trabajamos esta dimensión casi más de posición del investigador, ¿no? En términos de esa posición del investigador, yo marcaría como este núcleo estructurante que tiene que ver con qué tener en cuenta cuando trabajamos con la investigación educativa, que es investigación social. Entonces me pareció importante abordar esta posición con respecto a la multiperspectividad, la multicausalidad, la ubicación temporal-espacial, trabajar coherencia, consistencia y originalidad, coherencia y consistencia en el trabajo de tesis, y definir estas dimensiones que de alguna manera tienen que ver con las dimensiones epistemológicas, dimensiones teóricas, dimensiones instrumentales, dimensiones metodológicas que hacen a un trabajo de investigación. De alguna manera, este eje es un eje conceptual, es un eje teórico importante a tener en cuenta porque marca la posición del investigador, marca la posición de la investigadora, y a partir de esto empezar a trabajar ya, a partir de la semana que viene, cuestiones más instrumentales, quizás, que tienen que ver con marco teórico, cómo elaboramos el marco teórico, qué tenemos en cuenta, cómo trabajamos el marco metodológico y cómo trabajamos la condición instrumental que esto tiene en un proyecto de investigación. De alguna manera ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. La intención era ver hoy cuestiones como más conceptuales y abordar ya a partir de la semana que viene cuestiones más instrumentales de un proyecto. Si tienen alguna pregunta, abrimos ahora un espacio de preguntas, los últimos minutos. Sí, doctor, ¿puede escucharme? Sí, claro. No, me parece excelente, digamos, que lo que usted está manifestando sobre el trabajo de contenidos precisamente del seminario, dedicarnos como a la parte del marco teórico, metodológico y lo que es la instrumentalización. Es más, creo que hay mucha información de la cual se pudo también ver dentro del anterior seminario con el profesor Giovanni era? ¿Sí? Jonathan, Jonathan, perdón. Con el doctor Jonathan.
Sí tengo una duda con respecto a algo que usted manifestó, haciendo referencia a las funciones de la originalidad, la coherencia y la consistencia. Dentro de la originalidad se hablaba acerca de la originalidad dentro del marco metodológico. Cuando se habla acerca de esa originalidad del marco metodológico, es respecto a la coherencia de cómo se conecta. Supongamos que en este caso, por ejemplo, yo lo voy a desarrollar haciendo alusión, digamos, a un corte cualitativo, de lo cual, digamos, yo podría decir que va a ser una investigación, acción participativa, etnográfica, etc. Pero tengo una duda. Digamos, uno puede realizar cambios dentro de la teoría metodológica de un, digamos, de un referente que uno ya tiene sobre los autores quienes trabajan o han trabajado sobre esos enfoques metodológicos, o es mejor, digamos, orientarse sobre un solo autor, ¿no? Y continuar los pasos metodológicos como ellos, supongamos, miran la investigación etnográfica, supongamos. O es también válido realizarlo de una manera ecléctica. No sé, digamos, qué sería mejor, o si ahí también habría en esos cambios y en esas adaptaciones algo de originalidad o que se pueda considerar originalidad. O, por el contrario, estaríamos nosotros corrompiendo o haciendo erróneo, digamos, el uso metodológico de un enfoque o de un diseño. Ajá. Bien, yo diría que en realidad precisamente ahí es donde está la originalidad, en la manera en la cual nosotros rompemos con las matrices. Me parece que hay una condición de creatividad ahí, yo diría, nosotros decimos de promiscuidad que es necesaria, porque si no vamos a seguir reproduciendo las matrices, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que sí, la originalidad tiene que ver con esto, con animarnos, ¿no? Hay un ejercicio de creatividad, con animarnos precisamente a romper esas matrices. Por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral a partir de una metodología que se llama análisis de contenido, que se utiliza mucho, no desde una perspectiva lingüística, se utiliza mucho para la investigación periodística, por ejemplo, o en comunicación. Ahí hay dos textos que son estructurantes del análisis de contenido. Un clásico que es Bardeen y otro que es Krippendorf, que se siguen como una metodología muy puntual, muy sistemática, muy armadita, y a partir de esto se hace el análisis. Ahí era básicamente complejo salir de esa metodología. Ahora, yo qué pienso hoy, 20 años, no, más de 20 años de haber hecho la tesis, ¿no? Que no, que lo que hay que hacer es innovar, y que en la innovación, en la creación, se pone en juego la condición de originalidad. Así que yo, Antonio, te animaría, o los animo a todos, a que en realidad rompan esas estructuras. Es necesario, ¿sí?, que nosotros repensemos incluso, no solo las matrices estas más clásicas o más, digamos, de monopolio que algunos tienen acerca de determinadas formas de ver lo metodológico, sino que también nos animemos a instrumentos propios, que también nos animemos porque ahí también hay una condición de autoría y una condición de originalidad. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cómo los diseño? ¿Qué pongo en juego? Y bueno, y ahí está la apuesta. Me parece que ahí se pone en juego la originalidad. Así que yo a lo que los animaría sería a romper esas estructuras sin dejar de tenerlas en cuenta, por supuesto. Pero los animaría a eso. Sí, doctor, digamos, yo lo manifiesto porque me he dado cuenta, por ejemplo, cómo hay algunos jurados que cuando empiezan a realizar una valoración del marco metodológico o del diseño metodológico, ellos llegan, y si los estudiantes, digamos, no establecen un referente, o decir unos autores específicos como por los cuales siguieron la línea de los enfoques, pues ellos empiezan a decir que se corrompió el diseño, y por lo tanto ellos empiezan a, digamos, a tener en cuenta ya sus criterios individuales como jurados. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que pensaba acá, ¿no? Yo hay digo, jurados, el jurado son muy rígidos en ese sentido. Antonio, hay jurados y jurados. Sí, ¿no? Si tenés la buena suerte de que yo te toco como jurado, no te va a pasar eso. Al contrario, te voy a felicitar por corromper
siempre teniendo en cuenta un equilibrio, eso está claro, no podemos hacer cualquier cosa, eso está claro, ¿sí? Cualquier cosa no podemos hacer, pero sí yo animo tanto a mis tesistas como a los que, digamos, en las tesis en las cuales soy jurado, a romper esas estructuras, porque si no, no podemos generar cosa nueva, seguimos siempre reproduciendo lo mismo. Y ese es el problema del capitalismo, la reproducción, porque en realidad lo que estamos reproduciendo es la desigualdad. Muchas gracias, doctor. Gilberto, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, buenos días para usted y para todos los compañeros. Es sobre algunas formas como se plantean algunas tesis que he revisado desde la revisión de una categoría en un autor específico. Y pues quisiera preguntar, creo que ahora una compañera indagaba, creo que por ese mismo lado, y usted le respondía, pero quería ir ya particularmente a esa formulación y a ese diseño para confirmar o para escuchar su percepción también sobre esas formas de plantear el trabajo de investigación en la línea que usted nos está mostrando hoy, de la investigación social, que tiene en cuenta también a los participantes, a la voz de los que de pronto no la han podido manifestar y todo lo que entra en juego en ese contexto y en esa realidad, pero más porque, y ahora con lo que plantea también el compañero Antonio con respecto a la originalidad y lo que usted menciona de invitarnos a romper esquemas y protocolos, a veces, o bueno, en mi caso, la persona que estuve contactando para proponerle que me dirigiera la tesis, yo le llevé la propuesta que construimos con ustedes en el seminario anterior y me dijo que muy interesante y todo, pero que me invitaba a participar por el camino que le estoy mencionando, en una categoría, en un autor específico que venimos trabajando de antes en un grupo en el que estamos, ¿sí? Entonces, es más como para saber si es solo desde una hermenéutica de esa categoría en la obra de ese autor o esa autora, donde uno también puede entrarle a esa realidad, o necesariamente hay que plantear un espacio en todo ese proyecto en el que pueda uno ir al contexto, revisar, por ejemplo, si esa categoría se da o no se da. Gilberto, es más esa preocupación. Mi posición ya la tenés. Está claro que hay investigadores, investigadoras que miran desde diferentes lugares esto. Es la multiperspectividad precisamente de la cual yo hablé hace un momento. Y yo soy permeable a eso. Ahora, no soy permeable a ver el mundo de una sola manera. Entonces me parece que ver el mundo de una sola manera, no complejiza el recorte, sino que en realidad lo que hace es encorsetarlo. Y yo no miro el mundo de una sola manera. Yo creo que el mundo es diverso, que el mundo no es solamente blanco, que el mundo no es solamente heterosexual y que el mundo no es solamente europeo. Yo creo en la multiplicidad, creo en la complejidad, creo en la diversidad, con lo cual no puedo estar pensando que puedo mirar un objeto desde un solo lugar. ¿Se entiende? Digo, con lo cual yo no te animaría a mirar genealógicamente un objeto desde un autor, como tampoco le dije recién al compañero Antonio, mirar solamente desde un autor metodológico, sino que en realidad me parece que el sentido está en la posibilidad que tenemos de amplificar esos mundos. Pero bueno, esta es mi posición, lo que no quiere decir que no sea respetable la de otros autores o la posición de otros metodólogos, ¿no? Eso está claro. Y ahí la opción es de ustedes, ¿no? La opción, no es mía en este mundo, no es mía en este contexto en términos como profe, ¿sí? La opción es de ustedes finalmente. Y esa es la potencia que tiene la investigación social, precisamente. Y de eso es de lo que tienen que ustedes dar cuenta. Vale, pero por ejemplo, una forma de romper con el esquema podría ser esa categoría analizada no solamente desde esa autora o autor, sino exacto, ponerla en diálogo con otros de múltiples, que te estás dando cuenta de la multiperspectividad, y después tomar una posición vos. En esa toma de posición vos vas a tomar
digamos, todo el registro, digamos, genealógico, ¿no? Digo, hay una tradición académica también, que sobre todo es la tradición francesa, que es que nosotros hacemos genealogía del concepto. Y la genealogía del concepto implica mirarlo, digamos, en toda su historicidad. Porque consideramos que un concepto también tiene una condición de historicidad. Si nosotros somos sujetos y tenemos historicidad, el concepto también tiene una condición de historicidad. ¿Se entiende? Esa condición de historicidad es la que vamos nosotros como replicando, ¿no? O vamos por lo menos buscándola en todos los autores que lo han trabajado. Vale, muchísimas gracias, profe. Muy amable. Bueno, amigos, amigas, a ver, ahí dice Antonio, quiero agradecer el seminario esta tarde, yo estoy realizando un proyecto dirigido a segunda misión de investigación. Bien, muy bien. Ah, sí, es más, si podría proponerlo como mi jurado, está claro, sí, no hay ningún problema. Bueno, yo considero que en términos de una investigación y una tesis, el jurado es, digamos, la lectura que hace es una lectura externa siempre, ¿sí? Y en esa lectura externa es una lectura que implica también un aprendizaje, ¿no? Como jurado, para mí, la defensa es una instancia de aprendizaje también y no solo una instancia punitiva de evaluación. Bueno, nos estamos viendo la semana próxima, ¿sí? Un gusto haber estado con ustedes y que disfruten del fin de semana, como voy a hacer yo también. Muchas gracias, Profe, muchas profesor. gracias. Gracias. Tengan Bueno, muchas gracias. un abrazo, nos vemos. Saludos, chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, muy amable.